Bienvenidos a la primera parte de la presentación de transmisión de calor para refrigeración y aire acondicionado. Como yo sé que ustedes saben leer, entonces me voy a limitar a darles las explicaciones importantes, pero les voy a dar la oportunidad para que lean el material. Esta es la ecuación de Fourier y nos dice que la transferencia de calor, es decir, la velocidad con la que el calor fluye a través de un material, va a depender de, número 1, la diferencia de temperatura. Es decir, mientras más grande sea la diferencia de temperatura de un lado con respecto al otro, más rápido será la transferencia de calor. Si no hay diferencia de temperatura, no hay transferencia de calor. Número 2. Si tenemos mayor área por el cual puede fluir el calor, entonces vamos a tener una mayor transferencia de calor. Número 3. Mientras más ancho es un material homogéneo que el calor trata de atravesar, más tardada va a ser la transferencia de calor. Y número 4. Tenemos una propiedad, la conductividad térmica, indicada por la letra K, la cual tiene diferentes unidades ya sea si estamos en el sistema inglés o en el sistema internacional. Esta propiedad es la velocidad a la cual un material homogéneo permite el flujo de calor a través de su masa. La figura 5.1a muestra el perfil de la estructura simple de una pared donde un lado podría ser el lado exterior a una temperatura T1 y el otro lado el interior a una temperatura T2. Conforme avanza el calor, este calentará el material haciendo que su temperatura se eleve y se formará un perfil de temperatura. Si se mantienen fijas ambas temperaturas y pasa suficiente tiempo, se formará un perfil de temperatura fijo y podríamos saber la temperatura a cualquier profundidad de la pared. Pero si no se mantiene constante las temperaturas, entonces el calor que genera a la temperatura T1 llegará al otro lado de la pared y elevará a la temperatura T2. Y si pasa suficiente tiempo, T2 alcanzará el mismo valor que T1 y dejará de haber transferencia de calor. A nosotros, en esta materia, lo que nos interesa es poder mantener esa diferencia de temperatura por la mayor cantidad de tiempo, para no tener que gastar recursos tratando de mantener unas determinadas condiciones de confort en un espacio habitable, que incluyen cierto rango de temperaturas que encontramos cómodas o deseables. La figura 5.1b representa el hecho de que una pared está construida de diferentes materiales. El calor tiene que atravesar todos los materiales de la pared. A esto se le conoce como transferencia de calor en serie o un arreglo en serie. Dependiendo de los valores de conductividad térmica de cada uno de los materiales, el perfil de las temperaturas puede tener muchas formas, debido a que mientras más alta sea la conductividad térmica de un material determinado, más pronto podrá este transferir el calor y más homogénea será su temperatura en ese material. Agrupamos los términos de la conductividad térmica, el área y el espesor del material y lo convertimos todo eso en una R'. Entonces R' es igual al diferencial del espacio, o sea el ancho del material dividido entre la conductividad térmica y el área a través de la cual se está dando la conducción del calor. Entonces tenemos el término de resistencia térmica para una área unitaria de material, que viene siendo la resistencia térmica unitaria, y en esta no estamos tomando en cuenta el área. Simplemente decimos que el área que el calor va a atravesar va a ser constante, y entonces la podemos sacar de la ecuación. Esta ecuación nos da la relación que existe entre la conductancia térmica C y la resistencia térmica R. Entonces viene siendo 1 sobre R. Y entonces también nos da la relación que hay entre la conductividad térmica K dividida entre el espesor del material que estamos atravesando con el calor. La diferencia importante entre la conductividad y la conductancia es que la conductividad todavía toma en cuenta el espesor del material y la conductancia ya simplemente ya lo incorpora dentro de sus valores. Esta es la ecuación que representa el flujo de calor en serie, donde el calor primero tiene que atravesar todo un material y luego el siguiente y luego el siguiente y así sucesivamente. Y entonces, bajo esas condiciones estamos hablando de la misma área y pues la podemos volver a sacar de la ecuación. Okay, la convección térmica está dada por esta ecuación. Y entonces H representa el coeficiente de película
Y al coeficiente de película H a veces se le denomina conductancia de superficie unitaria o coeficiente de transferencia de calor convectivo. Entonces lo podemos sustituir en las ecuaciones como habíamos visto anteriormente. Entonces podemos utilizarlo para determinar el flujo a través de estas películas pequeñas de aire. Lo que pasa es de que estas dependen de si el flujo está en convección natural, entonces tenemos unos determinados valores, o si está en convección forzada. Y para convección forzada, pues lo que estamos hablando es aproximadamente 15 millas por hora o 20 pies por segundo o 6 metros por segundo. Entonces eso nos da una idea de que si el aire está fluyendo muy rápido a través de una superficie, entonces eso va a hacer que se eleve la cantidad de transferencia de calor que puede llevarse a cabo a través de esa superficie. Es decir, más rápido va a disipar el calor. La radiación térmica es la transferencia de energía por medio de ondas electromagnéticas. Y esta es la ecuación, la cual pues es bastante compleja, tiene que ver con la temperatura a la cuarta potencia y pues utilizamos estos valores de emitancia. La emitancia de las dos superficies, la que está radiando y la que está absorbiendo calor. La ecuación 5.10 parte del supuesto de que ambas superficies son grises, en donde la emitancia E es igual a la absorbancia alfa. Pero como estas ecuaciones no son fáciles de resolver, entonces se combinan para desarrollar resistencias térmicas unitarias y conductancias térmicas unitarias aplicadas a muchas de las superficies y los espacios típicos. Y esas son las que aparecen en las tablas. En la tabla 5.2a se proporcionan los coeficientes de películas superficiales y las resistencias térmicas unitarias como función de la posición de la pared, la dirección del flujo de calor, la velocidad del viento y la emitancia de las superficies expuestas como las paredes exteriores. En la tabla 5.2b se proporcionan los valores representativos de emitancia E para algunos materiales de construcción y de aislamiento. Por ejemplo, una pared de tabiques vertical expuesta a un viento suave que tiene una emitancia E de aproximadamente 0.9, en estas condiciones el coeficiente de película promedio tomado de la tabla 5.2a es aproximadamente 1.46 o 8.29 y la resistencia térmica unitaria sería de 0.68 o 0.12. Si la superficie fuera altamente reflejante con una E de 0.05, el coeficiente de película sería 0.59 o 3.4 y la resistencia térmica unitaria sería 1.7 o 0.298. Es evidente que la radiación térmica es un factor importante cuando ocurre la convección natural. Si la velocidad del aire se incrementa a 15 millas por hora, aproximadamente 7 metros por segundo, el coeficiente de película promedio se incrementará a aproximadamente 6 o 34. A velocidades mayores del aire disminuye el efecto relativo de la radiación. La radiación parece ser un factor muy importante en las ganancias de calor a través de los espacios del techo. En las tablas 5.3a y 5.3b se proporcionan las conductancias y resistencias para los espacios de aire como función de la orientación, la dirección del flujo de calor, la temperatura del aire y la emitancia efectiva del espacio. La emitancia efectiva E está dada por la siguiente ecuación, donde las emitancias E1 y E2 correspondientes a cada una de las superficies del espacio de aire. El efecto de la radiación se muestra de manera muy evidente en la tabla 5.3, en donde se puede ver que la resistencia térmica decrece por un factor de 2 o 3 cuando E varía entre 0.05 y 0.82. Esta es la tabla 5.2a, conductancias superficiales unitarias y resistencias unitarias para el aire. Y la tabla 5.2b, refrigerancias y emitancias de varias superficies y emitancias efectivas del espacio de aire. Aquí tenemos un resumen de los puntos más importantes. Ambas superficies típicamente son iguales con una emitancia E igual a la absorbancia alfa de aproximadamente 0.9. Si la superficie fuese altamente reflejante, entonces la emitancia sería de 0.05 como para el aluminio. La radiación térmica es importante cuando ocurre la convección natural. A velocidades mayores de 15 millas por hora del viento se disminuye el efecto de la radiación. La radiación es más importante para la ganancia de calor a través del techo. Ningún material tiene una emitancia perfecta de E igual a 1, aunque algunas pinturas de aceite pueden alcanzar valores de emitancia de 0.96.
Los metales altamente pulidos tienen valores bajos. El aluminio pulido anda entre 0.039 y 0.057. Las hojas de acero con capas de estaño entre 0.043 y 0.054. El acero vaciado pulido anda alrededor de 0.21. Hojas de acero pulido entre 0.55 y 0.6. La mayoría de las sustancias no metálicas, sin importar el color, tienen emitancias de 0.8 y aumentan con la temperatura. La pintura de aluminio tiene una emitancia entre 0.3 y 0.5, mientras que las pinturas de aceite, incluyendo la blanca, tienen emitancias de 0.9. Los metales oxidados usualmente tienen valores mayores de 0.8 de emitancia. Para capas de yeso es un valor de 0.91. El vidrio de las ventanas es transparente a la radiación, con la definición de emitancia igual a 0, mientras que el vidrio para la radiación a bajas temperaturas es un buen absorbente, entre 0.9 y 0.95, y por lo tanto atrapan la radiación. Es decir, la luz del sol entra, pero una vez adentro de una habitación se convierte en calor, el cual es atrapado por el vidrio. Lo que es muy común en las construcciones es de que tengamos un exterior y un interior y que estén separados por algún tipo de material como el techo o la pared. Y por lo tanto el arreglo común que tengamos de los materiales sea que tengamos un exterior con una capa límite H0, un interior con una capa límite HI y que en medio tengamos estas capas de material que pueden estar en serie o en paralelo. Empezamos con una serie de ecuaciones con las cuales ustedes ya deben de estar familiarizados y la primera muestra un arreglo en serie. La siguiente ecuación es representativa de un arreglo convencional donde tenemos esto que menciono, de un lado del material que está expuesto a la intemperie y del otro lado que es el ambiente que queremos controlar con sus respectivas capas límites H. El concepto de resistencia térmica es muy útil y conveniente en el análisis de disposiciones complejas de materiales de construcción. No obstante, después de que se ha determinado la resistencia térmica equivalente para una configuración, con frecuencia se utiliza la conductancia térmica unitaria global, que se conoce como coeficiente de transferencia de calor global U. Los valores de C y de R típicamente se utilizan para materiales. Cuando ya estamos hablando de un arreglo, lo que vendría siendo una pared o un techo, una losa, entonces estamos hablando de valores globales, U. Y entonces también se pueden hacer diferentes paredes, techos y combinarlo todo para tener un valor de U para todo un edificio o una casa. Y con estos valores de coeficiente de transferencia de calor global podemos calcular la tasa de transferencia de calor. Es decir, para unas determinadas condiciones exteriores e interiores vamos a poder calcular cuánto calor vamos a tener que generar o desechar para mantener nuestro confort. Las resistencias térmicas también pueden ocurrir en paralelo, y esta es la ecuación. Y la idea es obtener una resistencia equivalente para todo el arreglo, aunque yo normalmente le llamo una R total, como muestra la ecuación abajo. Pero, para la mayoría de las situaciones de transferencia de calor con trayectorias o rutas de flujo de calor paralelas, también ocurre cierta cantidad de flujo lateral, lo cual puede invalidar la ecuación 5.18. La transferencia lateral de calor entre dos conductores térmicos tiende a reducir la resistencia equivalente del sistema. No obstante, cuando la proporción entre la resistencia térmica mayor y menor es de aproximadamente 5, la relación, la ecuación 5.18 proporciona una aproximación razonable de la resistencia térmica equivalente. Es decir, si tenemos una diferencia entre el mayor y el menor mayor que 5, entonces tenemos un puente térmico, no tenemos una transferencia de calor en paralelo. Y cuando sucede un puente térmico, nos recomienda que utilicemos técnicas numéricas por computadora para tratar de resolver el problema, pero lo que sí podemos hacer nosotros es evitar tener estos puentes térmicos. Por último, tenemos la ecuación simplificada que yo utilizo, porque prefiero, en vez de tener 1 sobre R', utilizar las áreas sobre las R's, y esto es equivalente a tener las C's multiplicadas por las áreas, y entonces esto se simplifica a utilizar las U's en proporción con las áreas, como lo utilizo en el problema del ejemplo acumulado. Las paredes y los techos varían considerablemente en lo relativo a los materiales que los construyen. Por lo tanto, las resistencias térmicas o el coeficiente de transferencia de calor global generalmente se calculan sobre una base individual, utilizando las ecuaciones 5.14 y 5.19. En las tablas 5.4a y 5.4b se muestra la manera en que se utiliza este procedimiento para una pared y su techo. Observe que en cada caso se ha cambiado un elemento. La representación tabular simplifica el cálculo de la resistencia térmica.
En cada caso, la resistencia térmica unitaria y el coeficiente de transferencia de calor global han sido calculados para un conjunto de condiciones. Entonces, estos problemas que aparecen en las tablas 5, 4a y b son los que veremos en la siguiente parte. Pero la idea es de que ustedes tienen diferentes arreglos para techos, diferentes arreglos para las paredes. Y entonces los proveedores o los constructores deben de proporcionar valores típicos para estas construcciones. Y entonces en base a esto es como se supone que se autorizan las construcciones. Y lo que pasa es de que estos valores los encontramos en libros, como los de la ASHRAE o en especificaciones de las constructoras. Y a continuación vamos a ver unos ejemplos en la siguiente parte de estos videos.